Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy quiero tocar con ustedes en este breve espacio en donde hablamos de temas diferentes, algo que tiene que ver con nuestro ambiente, con la protección de nuestra naturaleza, con la protección de nuestros recursos naturales. Y tiene que ver con una responsabilidad que comienza con usted, señora, que comienza con usted, señor, ¿dónde? Y en su hogar, en su casa, ahí es donde usted habita con sus seres queridos, con su familia, ahí es donde usted reside, en el día a día. Y algo que usted pueda hacer para ayudar a proteger a nuestro ambiente, a nuestro medio ambiente, es tener una responsabilidad ambiental. Una responsabilidad ambiental que comienza con un gesto hasta simple, sencillo, pero de una significancia enorme. El saber distribuir para su posterior retiro a la basura domiciliaria. Poniendo especial énfasis en la intención de apoyar el reciclaje, de apoyar el reciclado, de aquello que puede ser reciclado, cartones, botellas de plástico, latas de todo tipo. El gesto primario que usted puede hacer y que va a ayudar muchísimo, señor, señora, a este objetivo que tiene que ser de todos, el de proteger nuestro ambiente, es de separar la basura, colocar todo lo que puede ser reciclado, todo lo que puede ser vuelto a reutilizar a través de un previo paso de un sistema técnico de reciclaje, lo tiene que hacer. Aparte usted, señor, señora, la botella de la gaseosa, la botella del agua, la lata, ponga usted en otra bolsa, incluso si usted lo puede hacer así, elija bolsas de distintos colores. Por ejemplo, la negra para aquello que no puede ser reutilizable y la de color verde para todo aquello que pueda ser reutilizable. Usted va a hacer con este pequeño gesto, con esta pequeña decisión que incluso tal vez no le cueste nada, va a marcar la diferencia. A partir de ese gesto usted se hace partícipe de la lucha de mucha gente anónima de proteger nuestro ambiente y también lo suyo, ese gesto pequeño, tiene una visión social de ayudar a miles de familias paraguayas que se dedican a la recolección de todo aquello que pueda ser reciclado. Esas miles de familias paraguayas le van a agradecer en un trabajo silencioso que tiene mucho de social y de protección ambiental, le van a agradecer ese pequeño gesto. Por eso hoy decidí no hablar de leyes, no hablar de expedientes tenebrosos, no hablar de un servicio de justicia que no sirve. Hoy quise hablar de esto, del papel preponderante que tiene usted, señora, que tiene usted, señor, para defender nuestra naturaleza. Con ese pequeño gesto, usted lo puede hacer. Recicle. Va a ser un bien a la naturaleza, un bien a la tierra y un bien a sí mismo. A la vuelta al corte con el primer invitado del día de hoy. A las nuevas autoridades que van a tomar o hacerse cargo de la administración del país a partir del próximo día 15 de agosto, les va a tocar muchos desafíos, muchas cuestiones pendientes, muchos debe realmente con la sociedad, con nuestro país. Una de estas principales deudas del Estado, una forma principal o un problema principal, mejor dicho, un problema principal es el que tiene que ver con la situación de nuestras cárceles, con la situación de nuestro sistema penitenciario, que lejos está de esa visión o de ese camino de reinserción social que marca la Constitución Nacional y que es aplicado o que debe ser aplicado a través de las leyes reglamentarias. Sin embargo, eso son utopías. La reinserción en nuestro país de la población penitenciaria es una cada vez, y digo esto, lejana utopía. No funciona el sistema al parecer, mucho más aún que las cárceles se llenan con nuevos tipos de delitos que se han convertido de una manera exógena en crímenes.
también. Por eso, hoy invitamos al doctor Miguel Godoy, quien es defensor del pueblo, periodo 2016-2021, para que esté un poco al tanto y para que podamos dialogar con él con respecto a esto, la situación en general del sistema penitenciario y tal vez ir con respecto a casos puntuales que sirvan como demostración de que la cuestión penitenciaria está peligrosamente delicada y débil. Doctor Miguel Godoy, bienvenido a Causa Justa, ¿cómo está? Bienvenido, un saludo para vos, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. Doctor Miguel Godoy, hay casos y casos, pero hay que ir al análisis. Hoy en su visión, tras 2016, 2017, 2018, ya casi a 2 años de su elección como defensor del pueblo, ¿cuál es el análisis que se puede hacer del sistema penitenciario? Bueno, prácticamente sería imposible y irresponsable también dejar de reconocer de que aún existe una importante deuda en el aspecto de cumplir ese principio que estabas mencionando, que establece la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal, en este caso el que se desprende hacia lo que busca la pena, que es la reinserción del ciudadano, ¿verdad? Lo cual estamos lejanos todavía a la realidad, hemos tomado caminos equivocados, dogmática y doctrinariamente está demostrado de que las expectativas de penas altas no disminuyen en estadística a la comisión de delitos y bueno, hay una deuda pendiente en donde nosotros teníamos la intención de trabajar fuertemente en el aspecto de la reinserción, ¿verdad? Lastimosamente no podemos hacer en este momento mucho por las limitaciones presupuestarias, ya que en 15 años la Defensoría del Pueblo fue la única institución que no ha tenido ningún tipo de ampliación presupuestaria para ello, ¿verdad? Entonces nos limitamos en este momento a recibir denuncias y a tratar de solucionar el debido proceso en cuanto a algunos casos puntuales, ¿verdad? ¿Es una situación general? ¿La norma es la irregularidad o la norma es la legalidad de la situación y hay casos excepcionales? ¿Cómo se hace? Yo soy un poco más híbrido, creo que estaría más hacia una mitad, digamos, ¿verdad? Yo veo... Lo que ya es preocupante. Lo que ya es bastante preocupante. Las excepciones a la regla o a la norma deberían ser mínimas. Claro, evidentemente que hay una cantidad de jueces y fiscales que hacen muy bien su trabajo y se empeñan un poco más de salir de ahí, de lo que sería la aplicación directa de las condenas, etcétera, y se preocupan por el aspecto de reinserción, con hogares, con instituciones afines, etcétera. Le dan cierto control también para las medidas en ese sentido, pero sigue faltando y de parte nuestra, como te dije, en este mismo momento lo que podemos es ir a los casos, caso por caso, como serían situaciones irregulares y faltas al debido proceso. El caso de una señora de Caguazú, de nombre Lorena Cáceres, que estaría recluida en el Buen Pastor. ¿Está recluida? Está recluida en el Buen Pastor con 8 meses de embarazo a punto de tener trillizos, ¿verdad? Espera un poquito. Hay una mujer sí. en el Buen Pastor, sí. embarazada de 8 meses y está recluida. Ahora, si me permitís esta consulta jurídica, el marco procesal penal no establece excepciones a medidas procesales más gravosas en situaciones particulares que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de gravidez de las mujeres. O sea, una mujer en estado de gravidez no puede estar en el interior de un centro penitenciario en el marco de un proceso abierto. Cuando hay condena, pero cuando no hay condena tiene que estar con medidas
alternativas a la prisión, ¿verdad? El 238 establece de manera clara A ver. las limitaciones. Dice, no se podrá decretar prisión preventiva de las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por enfermedad grave y terminal debidamente comprobada. Esos son los límites que establece la ley con respecto a la aplicación de la prisión preventiva. Obviamente estamos hablando de una situación precondena. Sí, ¿Verdad? Un proceso abierto. Amén de que, y lo peor es que estamos hablando de 18 gramos de marihuana, donde ella argumenta, teniendo una despensa de que tenía un problema de terrenos con un policía hace muchos años y que posteriormente apareció el mismo policía y la droga dentro de su carne en una despensa. Explícame mejor, ¿cómo la detienen a Lorena Cáceres? A ella la detienen encontrándose la droga entre la carne, entre las cosas que vendía en su... Ella tenía un almacencito. Sí, un almacencito. Y ¿Sí? le detienen de esa manera. Así de sencillo, encontrándose las cosas ahí, llegando los policías y la llevan a la comisaría, le ponen a disposición del Ministerio Público con la evidencia. ¿De cuántos meses estaba embarazada en ese entonces? En ese entonces estaba embarazada de 1 mes y medio, algo así. Claro, pero ahora ya no puede estar dentro de la cárcel. No puede estar, y nosotros estamos solicitando ahora justamente con la velocidad de la luz, como se dice, para por que las la gente circunstancias. entienda, no es que el doctor no me está haciendo caso al ver su teléfono, está viendo los datos del caso del teléfono. Estoy justamente para que viendo... se entienda un poco, no se crea que está siendo inadecuada. O sea, no, perdón, estoy viendo los casos puntuales. Es que los celulares nos vuelven locos, ¿eh? No, es nuestra fuente de información. Resulta que son tantos también los casos que estamos teniendo. Hay varios. Tenemos 4.000 denuncias por mes, y de las cuales quizás más de la mitad son denuncias contra la administración de la justicia. Es mucho. Es mucho. Anteriormente, en el periodo anterior, habían 300 denuncias por mes. Y digamos que esto subió de manera muy alta y estaba mirando los datos específicos y si fue en una despensa, 18 gramos, llega la policía, incauta la droga y ella termina privada de su libertad. ¿Y quién hace el procedimiento policial? ¿El mismo policía con el que tenía problemas la señora con Lorena? otros más, así mismo, pero ella dice que entregó su teléfono para que se investigue si hay alguna llamada a una persona vinculada a esto, si hay otro indicio de microtráfico, algo por el estilo, pero hasta hoy día nunca se ha realizado ninguna diligencia investigativa y ahora estamos pidiendo al juez de la causa para que lo más rápido posible la misma sea beneficiada de su libertad. Con prisión domiciliaria. Totalmente, lo que establece la ley. Si no es libertad ambulatoria, ya por 18 gramos, 18 gramos de marihuana. Apunta todo a que se le pudo haber plantado el toco. Pero a ver, ¿cuánto es lo máximo para consumo? 10 gramos. 10 gramos, 8 gramos más ya se considera tráfico. Pero Tráfico, tiene que haber otro tipo de situaciones. Sí, pero los criterios son tan dispares. Sí, porque son 8 gramos son 3 hojitas. Hay gente condenada por 2 gramos también, te cuento. ¿Cómo puede haber condena por 2 gramos? Así mismo, es porque dicen de que al no tener el tema de lo que sería la prueba, carnet. La prueba que se hace con respecto a la prueba de toxicomanía, sí, ¿verdad? Entonces se presume el tráfico. Entonces se presume, la posesión. Entonces lo que hay es procesos, no condenas, pero procesos por 2 gramos, pero son prisión preventiva de 4 o 5 años, papá. No puede haber proceso. La misma cosa. Espera, sí, no puede haber proceso por tenencia de 2 gramos cuando hay verdaderos narcotraficantes y políticos vinculados a narcotraficantes que se pasean los anchas. No puede haber en la cárcel de Buen Pastor una mujer con 8 meses de embarazo, de trillizos, que colaboró como siempre con la justicia, que pidió que se le investigue, mientras hay políticos hoy día en cargos electivos que tienen vinculación con narcotraficantes. No puede ser. Esto es lo que tenemos. Esta es la justicia que tenemos. Son criterios bastante tristes para el Paraguay profundo, para las personas. Es una justicia humildes. deshumanizada.
Y sí, y esto no tiene otra solución que evidentemente llegar alguna vez a hablar sobre lo que sería el autocultivo para cuestiones medicinales, ¿verdad? Entonces así yo creo que estaríamos descongestionando las cárceles de una cantidad de gente tremenda, ¿verdad? Que no ha cometido otro hecho punible, más solo esos gramos. También el 70% de las internas del Buen Pastor están ahí por microtráfico. También una realidad social que tiene que ver con algo, debería ser abordada de otra manera. Sí, totalmente. O sea, es una política de Estado integral y estructural la que se tiene que establecer, y sobre todo con esta oportunidad que tenemos, ya que se está terminando una nueva cárcel, se está construyendo una nueva cárcel. O sea, hay una estructura que está apuntando a eso y hay que aprovechar con mucho trabajo. Yo no quiero más cárceles. Una política criminal no se resuelve con más cárceles, va por un camino equivocado. No, y dice el dicho de que mientras más escuelas se construyan, menos cárceles vamos a tener, claro, vamos a tener menos necesidad de cárceles. Pero en este mismo momento sí necesitamos una cárcel modelo por la infraestructura de Tacumbú, que ya no ¿Terapia intensiva hasta el sistema da. penitenciario, doctor Miguel Godoy? Intermedia. Casi intensiva. Casi intensiva. Casi intensiva. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en criterios procesales, jurisprudenciales y empezar a trabajar sobre una serie de cambios. Mismo el caso que hablaste vos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Recuerdo yo, uno de los primeros casos que tuvimos era el suicidio de un joven, ¿verdad? Era esto hacia Quinta, creo que ocurrió el hecho, cuando en verdad el joven se había suicidado por un problema un problema que tuvo con su papá. ¿Se suicidó? Tuvo un problema con su papá y le tiró una piedrita en la casa. Entonces el papá va y le denuncia al hijo, y después, como es intrafamiliar y es crimen, el muchacho no se quería ir a la cárcel, tenía problemas de depresión, tenía problemas emotivos, tenía ciertas enfermedades. El papá todos los días iba a rogarle a la fiscal y al juez para que le puedan soltar. Tampoco la fiscal y el juez le podían soltar porque estábamos hablando de crimen. Sí. No hay revisión de medidas. Sí. Se terminó suicidando el joven. Entonces tenemos que hacer una revisión de esa ley de manera urgente, porque no puede ser de que por una pelea dentro del ámbito de la familia, que es casi normal que por A o B un día vos puedas pelearte con tu hijo y el hijo tire una piedrita de aquellas por la ventana. Bueno, la vecina denuncia eso a la comisaría. Bueno, sí es violencia intrafamiliar porque se dan los elementos fácticos a los jurídicos. Y termina adentro. Miran que terminamos en un muerto. Y el papá se fue junto a mí, me dijo que cómo se puede solucionar el tema, y es la única manera, ¿verdad? Perfecto. Doctor Miguel Godoy, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Dale cuando guste. Un abrazo. El doctor Miguel Godoy, titular de la Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo, periodo 2016-2021. A la vuelta del corte seguimos con Causa Justa en este análisis de nuestra situación jurídica. Viernes se llevó a cabo un encuentro entre las instituciones que componen el sistema de justicia para analizar los desafíos que cada una de las instituciones deben abordar para un cambio en el sistema. Participaron por el Poder Judicial el ministro Sindulfo Blanco, la titular del Ministerio Público, la fiscal general Sandra Quiñones, el presidente del Consejo de la Magistratura, Osvaldo González Real, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Cristian Kriskovitz, y el vicepresidente Adrián Salas. Al término del encuentro, los organizadores dieron una conferencia de prensa sobre la conclusión de este encuentro que se denominó Los nuevos desafíos en el sistema de justicia. Buenas noches, saludamos primero a toda la audiencia que nos ha acompañado en este primer conversatorio organizado por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay aquí en Coronel Oviedo.
hemos logrado lo que nosotros queremos, el sinceramiento de todas las instituciones, con todo el deber que tenemos con la justicia, las necesidades que todos los estamentos hoy en día se encuentran necesitando que esa ciudadanía pueda tener una nueva credibilidad. Creemos que hemos logrado nuestro objetivo, creemos que este es el primer paso, porque apostamos primero al diálogo, después a la discusión y por último llegar a las conclusiones más felices para todos los magistrados judiciales y también para volcar todos esos beneficios a la ciudadanía en general. El objetivo ha sido poder interactuar todos los estamentos, porque la familia judicial de la Asociación Magistrados Judiciales está integrada no solamente por magistrados, sino también por fiscales y defensores. Y hoy estuvimos juntos, como familia, presentes para los nuevos desafíos en este nuevo tiempo que le queda y le permite al Paraguay una nueva justicia. Eso es lo que deseamos todos los estamentos hoy aquí en Coronel Oviedo. Bueno, en realidad hemos cumplido las expectativas, vinieron aproximadamente 200 personas, fue un éxito total, vinieron personas de todos los estamentos y estamos muy contentos no solamente por las excelentes exposiciones de nuestros conferencistas, sino también porque los socios pudieron interactuar con las personas. Entonces estamos muy contentos y muy conformes con la convocatoria y con el éxito obtenido. La idea es seguir haciendo esta clase de actividades porque queremos acercarnos a los socios, no solamente a los de Central y Asunción, sino a todo el país. Ha sido una jornada más que provechosa porque la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay lideró esta conversación, este conversatorio de magistrados en un punto medio del país como es la ciudad de Coronel Oviedo, a los efectos, ¿verdad? Y consciente siempre de la expectativa ciudadana acerca de la renovación judicial, que es el tema en boga en nuestros días. Entonces fueron convocados las cabezas de, digamos, de todas las autoridades pertenecientes tanto al Poder Judicial como el ministro de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General del Estado, el presidente del Jurado de Enjuiciamientos, del Consejo de la Magistratura. Entonces fue una, vamos a decir, una visión de cada uno, desde cada uno de los organismos que ellos lideran, y la expectativa, ¿verdad?, ciudadana de la renovación de justicia, de manera que se inicie un diálogo y se avance también desde el Poder Judicial hacia esa proyección de justicia que todos queremos dar, hacia ese servicio de justicia con el cual los ciudadanos anhelan o esperan, y que somos conscientes como magistrados, tanto defensores como fiscales, que estamos en deuda de otorgar o de alcanzar, ¿verdad?, ese nivel de alcanzar. Creo que es profundamente satisfactorio el encuentro y sobre todo que este tipo, ¿verdad?, de situaciones o este tipo de conferencias o conversatorio, como realmente fue la denominación que obtuvo, ¿verdad?, o que se convocó, que sea convocado por la Asociación de Magistrados, porque denota el interés que dentro del mismo gremio surge acerca, ¿verdad?, de esa expectativa ciudadana, reitero, de renovar la justicia. Consideramos que el nivel de aceptación ha sido excelente, ha sido totalmente satisfactorio. Esta es una primera convocatoria, es la primera que se hace bajo la dirección del doctor Enrique Mongelos como presidente de la Asociación de Magistrados, y es lo que primero él quiso iniciar en su gestión, ¿verdad? Un diálogo, como dice, entre todos los estamentos del Estado, conscientes del déficit de la justicia paraguaya para con la ciudadanía. Queremos mejorar el servicio de justicia y queremos que esa renovación no solamente sea desde afuera, que empiece también por sus mismos miembros, ¿verdad?, con un diálogo y con varias, ¿verdad?, actividades que depuren, ¿verdad?, esta actividad judicial en mejora de toda la ciudadanía y del pueblo paraguayo. Los desafíos de los nuevos tiempos, ¿verdad?, de la igualdad, de la oportunidad de que accedan a cargos, ¿verdad?, mujeres tanto como varones, ¿verdad? En este sentido, está iniciando, además de este conversatorio, una serie de actividades de capacitación tendiente a abordar temas de interés actual, como por ejemplo la paridad en la ocupación de los cargos públicos, también el tema de la violencia doméstica o violencia de género y feminicidio, que es un tema que azota nuestra sociedad actualmente y sobre el cual existen unas legislaciones o una legislación concretamente nueva de protección integral a la mujer,
que debe ser analizada, ¿verdad?, por todos los estamentos para su correcta aplicación y para verdaderamente atender a que disminuya este flagelo de feminicidios y de violencia que día a día, ¿verdad?, nos hacemos eco a través, lamentablemente, de los noticieros. Tenemos unas cifras negras que a través de esta asociación de magistrados también, ¿verdad?, vamos a decir que alzamos la bandera, ¿verdad?, por aquellas mujeres que hoy sufren violencia, aquellas mujeres que ya no tienen voz porque han sido víctimas de feminicidio, y también impulsamos esta capacitación, ¿verdad?, para todos nuestros miembros, sean fiscales, defensores o jueces, y para aquellos colegas abogados, ¿verdad?, que quieran, vamos a decir, sumarse a esta capacitación y a este desafío de hacer justicia, ¿verdad?, en relación a los vulnerables de nuestra sociedad, como lo son las mujeres violentadas. La verdad que el objetivo de la Asociación de Magistrados no es diferente al objetivo de la justicia, ¿verdad?, sino que es dar una asistencia integral a aquellas víctimas que consideramos más vulnerables. El caso de las mujeres es un ejemplo claro. El caso de los niños, por ejemplo, es otro ejemplo claro. Nosotros, el caso de las personas de tercera edad o personas, ¿verdad?, que tienen poco acceso a la justicia, somos conscientes que con planes, con proyectos, cito, por citar alguno, la justicia llega a tu barrio, que a cargo de Central está por llevarse este año por tercer año consecutivo y que ha recibido el apoyo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay en este año, ¿verdad? Son lugares, ¿verdad?, o actividades que son tendientes a acceder a la justicia, a involucrar un mayor número de ciudadanos a donde la justicia antes no llegaba, y que esperamos, ¿verdad?, que eso a través de un trabajo de capacitación y de esas actividades se pueda, vamos a decir, que aumentó el nivel del acceso a la justicia y la sensibilización, ¿por qué no?, de los magistrados y de todos los actores de la justicia hacia esas problemáticas actuales. Que se sientan conformes, que estamos dando el primer paso de apertura, reconociendo nuestros errores, y creemos que fortaleciendo nuestras instituciones con una unidad podemos lograr la transparencia, no la excelencia tal vez, pero sí poder lograr una mejor eficiencia para el justiciable. Muchas gracias. Una de las designaciones por parte del presidente electo Mario Abdo Benítez en cuanto a su gabinete que más concitó el apoyo, la alegría incluso y el reconocimiento fue el de la doctora Teresa Martínez, distinguida agente fiscal de la Unidad de Combate a la Trata de Personas, como futura titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, que es también futura dependencia, o sea, dependencia que en un futuro inmediato, ojalá, va a convertirse en ministerio. Nos acompaña ella, doctora Teresa Martínez. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Una designación te causó sorpresa, ya lo sabías hace un tiempo atrás, ¿es algo que esperabas, doctora? Me causó sorpresa, no sabía hasta que me lo propusieron. ¿Te lo propone quién? ¿El propio presidente electo? Sí, el presidente electo me lo propone, pero una persona, el señor vicepresidente electo es el que me avisa. Ah, claro, Hugo Velázquez, como es alguien vinculado al Ministerio Público, tantos años fue fiscal, o sea, tiene esa vinculación más que nada. Sí. Él es el que te avisa, el vicepresidente. Él es el que me avisa. Y se reunieron, y porque yo más o menos conozco tu perfil de gestión de trabajo incansable, pero y conozco tus ideas, pero obviamente las vamos a poner ahora a la gente, pero ¿qué te pide el presidente electo al momento de confirmarte que quería contar contigo en el gabinete? Bueno, y conversamos y me convencen dos cosas, ¿verdad? Porque el interés que denota en su propuesta de que realmente se haga algo por la infancia en este país, el conocimiento que tiene de la problemática y que es prioritario para él resolver estos problemas, ¿verdad? Para nosotros, al hablar de la problemática de infancia, es algo todo muy complejo, más allá de lo que la gente ve de niñez en calle, ¿verdad? Hay un gran problema en el tratamiento y en el abordaje de los niños en este país. Los abusos,
la pobreza extrema que padecen, la falta de educación, o sea, un montón de problemas que tienen que ser resueltos. Por sobre todas las cosas, me importó mucho el ver la decisión política en el presidente electo de que realmente la Secretaría de la Niñez sea el rector de la política nacional. Cosa que hasta la fecha nunca ha logrado porque no tenía el apoyo político necesario para hacerlo. Tiene programas, tiene proyectos, está en la atención, pero no dirige la política nacional en materia de infancia. Entonces, eso hace que todo sea muy difícil y si no hay apoyo político, voluntad política, eso se denota en el presupuesto nacional. Hoy día, ¿estás enterada de qué presupuesto tiene designado para este año el ministerio? Estoy enterada del presupuesto, 76.000 millones, algo como 12 millones de dólares, ¿verdad? No es nada. Nada cuando uno ve en todo lo que se invierte, ¿verdad? Eso, si vamos a pensar lo que significa la inversión del Estado, específicamente en infancia, vamos a tener como $4 al año para 2.500.000 niños más o menos, O sea, de inversión. El Estado gasta por año unos $4 en cada niño. en cada niño. Sí, se tiene eso como inversión en infancia. Como inversión en infancia. Pues no se tiene, porque esos $4 realmente no llegan todas a esa inversión. No llegan porque los gastos corrientes, hay una, digamos, superpoblación. Cuando hablamos de atención necesitas mucha gente, ciertamente, pero hay mucho por hacer en el sentido de articular con todas las demás instituciones que tienen fondos para la infancia, ¿verdad? Entonces, se necesita un rector político nacional de la infancia y la ley creó para eso la Secretaría de la Niñez, que al darle elevarla a la categoría de ministerio, el gobierno va a estar dando una señal clara, ¿verdad?, de la trascendencia que tiene para este gobierno, para el Estado paraguayo, la problemática de la infancia, ¿verdad? No es una cosa más, no es una oficina más que existe, sino realmente le da la importancia que dice la Constitución Nacional debe tener la niñez en este país. Por eso aceptaste. Por eso la acepté. visión del presidente electo es muy social, muy clara con respecto a eso. Muy clara, ¿verdad? Le da una relevancia absoluta a la problemática y exige resultados, ¿verdad? Este presidente, Mario Audo Benítez, este presidente electo, Mario Audo Benítez, perdón, creo que va a tener un perfil muy social. Horacio Cartes, que se va, tiene un perfil técnico-económico. Mario Audo Benítez, como buen político que es, creo, al designarte a vos, por ejemplo, creo que va a tener un perfil social. Su gobierno va a tener un perfil social. Es que la política es social, ¿verdad? Ajá. La política de un gobierno tiene que tener ese perfil, ¿verdad? Porque estamos hablando de la gente, de la población de un país que tiene que recibir los servicios del Estado, ¿verdad? Un Estado eficiente. Si bien tiene que tener un rol técnico también, los técnicos serán los asesores, pero las decisiones son políticas y la política siempre te lleva hacia lo social. Bueno, entonces, vos confías en que inmediatamente asuma Mario Audo Benítez, él va a plantear en uno de sus primeros proyectos de leyes, que es, y seguro te habrá dicho, Estoy segura de que eso va a ser así. de convertir, ¿qué significa convertir la Secretaría Nacional de la Niñez en el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia? ¿Cuál es la diferencia técnica o presupuestaria? Bueno, la diferencia es que va a tener su propia dimensión administrativa y no va a depender exclusivamente de la Presidencia de la República, entre otras secretarías, y va a poder enfocar su presupuesto conforme a la decisión del ejecutor de gastos de ese momento, que está a cargo, ¿verdad? Va a permitir organizar y reestructurar toda la secretaría que ahora está dispersa en 36 direcciones y una cosa gigantesca que no puede tener andamiento porque no está con la debida organización y estructura. No es ejecutiva. No, tiene que fortalecerse el sistema nacional que está en la ley,
¿verdad? Y que ese sistema no sea solamente en el papel, porque uno habla del sistema y la gente piensa en la CODENI. La CODENI no es todo el sistema tiene que ser el rector político de las políticas públicas de la infancia. Para eso tiene que tener el fortalecimiento suficiente para poder descentralizar eso a todo el nivel de la República. ¿Cuál es tu ideal correcto de un ministerio, tu ideal de un ministerio correctamente al servicio del niño, de la niña, del adolescente? Un ministerio con una estructura más amigable, un ministerio que tenga 3 líneas de acción, o sea, 3 viceministerios como máximo, ¿verdad? Y las direcciones que vayan diseñadas conforme a la política nacional, ¿verdad? Un ministerio que tenga, por un lado, todo lo que sea logístico, presupuestario, por otro lado, la dirección, la articulación de las políticas diseñadas para la infancia y por otro lado, el control y la acción concreta sobre los servicios directos que tiene la Secretaría, ¿verdad? Porque la Secretaría tiene ciertos proyectos que es de asistencia directa, que no está bien visto, pero vemos que tienen algunos muy buenos resultados. ¿Por qué no está bien visto los programas de asistencia? Y porque se dicen que eso no es del Ejecutivo, que tiene que estar inserto en otra instancia. Hay modelos de Estado que dicen que eso no se hace, pero en nuestra realidad nacional hay servicios como los que tiene la Secretaría de Acción Social que son... Es una mirada social que nuestro pero Estado que es necesaria. tienen resultados y que son absolutamente necesarios y que seguramente hasta cierto tiempo más eso va a ser necesario. Bueno, ¿verdad? perfecto. Nos acompaña hoy la doctora Teresa Martínez, futura titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. A la vuelta del corte le preguntamos qué hay que hacer ejecutivamente para proteger a nuestros niños y niñas. A la vuelta del corte. Nos acompaña la doctora Teresa Martínez, designada por el presidente electo Mario Abdo Benítez como futura titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, y que Dios quiera se convierta muy prontamente, antes de fin de año, incluso en el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. Un Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia que me explicaba, doctora Martínez, va a tener su propia estructura financiera, su propia estructura de servicios, su propia autarquía incluso hasta fuentes propias, a través de algún impuesto también. Puede llegar a tener. Lo que acá es necesario es crear un fondo de inversión en infancia, ¿verdad? Que es un compromiso que está muy postergado por el Estado paraguayo y que siempre es reclamado por los organismos internacionales ante quienes el Estado asumió un compromiso. Otra cuestión muy ponderable es que el presidente electo piense en una política de Estado y no de gobierno, ¿verdad? Pues las políticas de Estado perduran y se programan de 20, 30, 60 años y no por el periodo de un gobierno de 5 años, Claro. porque ninguna realidad nacional se puede cambiar en 5 años. Y las políticas de Estado son las que resultan, ¿verdad? Esa es una también cuestión que a mí me parece absolutamente valorable en una persona que pretende asumir el gobierno y pensar más allá de su gestión. ¿Y qué ¿verdad? quiere dejar con respecto al... Quiere dejar, por ejemplo, el ministerio? ¿Sería su primer aporte como presidente a través tuyo? Y una de dejar un política ministerio? nacional que continúe, ¿verdad? Dejar las bases de una política nacional que vaya más allá de 5 años y que venga otra a desestructurar todo y a armar otra cosa. Porque las políticas de Estado, como vemos en Brasil o en cualquier otro país que trabaja con seriedad en estas cosas, ¿verdad? Duran mínimo 30 años. Claro. Y el que viene continúa, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo sé que vas a volver acá ya como ministra, Dios quiera, y vamos a tener muchísimo tiempo para seguir debatiendo y vamos a acompañar tu trabajo, porque vos sabés que este programa se creó en torno prácticamente a la defensa de la niñez y de la adolescencia en nuestro país. Es, digamos, lo que hace a la esencia de este programa. Sí. Tenemos, por ejemplo, Secretaría Nacional de Adopciones, por un lado, una cuestión muy sensible. Segunda cuestión, tenemos
el programa Abrazo. Tercera cuestión, el programa de asistencia a niños y a niñas que viven que sufren un ambiente de violencia intrafamiliar. Otro sector, los niños y niñas en situación de infracción a la ley. Otro ambiente. No sé qué otro. Bueno, hay muchos programas, ¿verdad? Sí. Todo eso es parte de la Secretaría de la Niñez. Sí. Por eso que se requiere una reestructuración para fortalecer aquellos programas que sí funcionan, que son absolutamente necesarios, y rediseñar aquellos que vemos que no están produciendo el resultado o que no tienen razón de ser, de existir. Nosotros entendemos claramente que la Secretaría de la Niñez fue creciendo y salvando circunstancias y situaciones conforme se iban desarrollando, precisamente porque nunca se llegó a convertir en lo que la ley esencialmente diseñó para la función de la Secretaría, que es ser el rector político de la política nacional en materia de infancia. O sea, lo que diga el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene que ser la línea que debe seguirse en el país en materia de niñez. ¿Incluyendo los otros poderes del Estado? ¿Incluyendo Poder Judicial? Y la política nacional nos incluyen a todo. Y el Poder Judicial es un sistema de protección jurisdiccional, ¿verdad? Vamos que también debe cumplir la ley. Al primer choque que te vas a ir va a ser con el sistema judicial, que por ejemplo tiene mucha deuda con el Sistema Nacional de Adopciones. Por ejemplo, ahí te tiro un dato. O sea, ¿vas a pretender que tu institución sea la que le diga a jueces, ministros del Corte, esto es lo que tenemos que hacer? No. No es decirle lo que se tiene que hacer, pero la política nacional está erigida para que se desarrollen y se efectivicen los derechos del niño. Uno de los derechos esenciales del niño es el acceso a la justicia. Si la Secretaría detecta situaciones que infraccionan ese derecho, tiene la obligación de levantar los obstáculos para que ese niño tenga acceso a la justicia. Eso significa sentarse a dialogar con los operadores de justicia, o sea, con la Corte Suprema, con la Defensoría de la Niñez, ¿verdad? Y bajar sobre la mesa las situaciones por sobre todas las cosas de morosidad. No puede ser que en prestación alimenticia las causas caduquen, por ejemplo, porque transcurrió 6 meses sin providencia. Eso es algo oficioso y no es inmiscuirme en una cuestión que no le compete a la Secretaría. Nosotros no podemos dar órdenes al Poder Judicial, pero sí podemos delinear las competencias y las responsabilidades, porque al momento de rendir cuentas, ¿verdad?, porque todos rendimos cuenta, ¿sí?, que el Poder Judicial sepa, ¿verdad?, y yo creo que nunca van a dejar de tomar medidas si se hace ver que hay ciertos aspectos que impiden que los derechos del niño no sean efectivos. Me va a encantar lo que va a pasar, porque vas a tratar de hacer las cosas en orden. Y los niños en situación de violencia transfronteriza también es una cuestión, pero hay que hacer una verdadera revolución en la estructura del servicio del Estado en torno a nuestros niños y niñas. Por ejemplo, lo que me puntean, el tema de los niños en situación de violencia familiar, que sufren violencia familiar o son testigos de violencia familiar. Toda una historia ahí. Es que necesitamos no solo como autoridad, sino como ciudadanos, replantearnos la situación de nuestros niños. Vos ya la tenés clara, vos tenés 3 ejes. ¿Sus 3 ejes cuáles son? Uno de los principales es la prevención, ¿verdad?, para lo cual se requiere fortalecer el sistema, crear determinados espacios en los que puedan protegerse a los niños para que sus familias, sobre todo las madres, puedan realizar alguna actividad económica, crear espacios lúdicos, tener un observatorio, porque tenemos que saber de qué número de niños estamos hablando. No hay en ningún lado una información precisa sobre nada. Sí. Entonces, si uno no sabe, uno no puede atacar el problema. Sí, doctora. El otro eje es el fortalecimiento del sistema, justamente para que sea lo que tiene que ser el rector nacional de la política pública del Estado, de la niñez. Bueno, tienes todo planeado. Y en tu cabeza, al menos. Algunas cosas están... Porque esto te sorprendió a vos, o sea... Claro. Lo que pasa es que
hay cosas que son muy simples de hacer y que parece que son muy conocidas, pero no te dejan hacer. Por ejemplo. Y es lo que le pasó siempre a la Secretaría de la Niñez. Un consejo que era más un asistente técnico que un consejo político, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Niñez tiene que tener una fuerza política y que estén los asesores técnicos por atrás y que eso se pueda bajar a las gobernaciones departamentales y negociar con las municipalidades, pero la Secretaría tiene que llegar con algo para eso. Y si no le dan con qué, no se puede convertir en ese rector, ¿verdad? Ya veo lo que va a hacer tu gestión. Te vas a ir con una regla en la mano y le vas a decir a cada gobernador y a cada intendente y a cada senador y cada diputado: vos sos responsable directo por lo que marca nuestra Constitución Nacional en su artículo 53. Los derechos de los niños son prerrogativos a cualquier otro tipo de situación. Claro. Ya te veo con la regla en la mano, ya te veo. No va a ser una regla en la mano, pero sí ¿Qué va a ser un mano? proceso de profesionalización de las personas que van a intervenir en el ámbito de la niñez, ¿verdad? Se tiene que profesionalizar a las personas que van a estar en las CODENIS. Las municipalidades van a tener que tener la obligación de rendir cuentas, ¿verdad? Así como FONACIDE, y las gobernaciones también, ¿verdad? Con las gobernaciones hay un vínculo más directo del gobierno central, por lo cual es más fácil bajar una línea. Es con los municipios que se tienen que instalar verdaderamente los consejos, ¿verdad?, municipales, porque es el gobierno de atención directa con la población, es el vecino, es el que está con la niñez. ¿Reciben fondos del FONACIDE también para ese aspecto de la protección de la niñez? Y es para educación, yo creo que es para la protección, pero se tiene que regular. Por eso hablo de la creación de un fondo de infancia, ¿verdad?, para que sea también eso atornillado y que no se use en otra cosa. Que se invierta solamente en eso. Solamente en eso. Vamos, ¿verdad?, a apoyar tu trabajo con todo. Vos sabés que, doctora Teresa Martínez, acá te tenemos en Causa Justa un especial aprecio por lo que te tocó llevar a cabo en esos combates contra uno de los peores crímenes que existe, cuál es la trata de personas. Te reconoce y te reconocemos acá en Causa Justa y vamos a acompañar y ojalá que sea absolutamente exitoso. Y de acá a 5 años nos encontremos y digamos: doctora Teresa Martínez, misión cumplida. Ojalá. Muchas gracias, es todo un desafío. Espero poder cumplir con esa expectativa ciudadana y creo que vamos a contar con el apoyo político necesario para hacerlo. Doctora Teresa Martínez, futura titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, y que esperamos que antes de fin de año esta institución sea finalmente el tan anhelado Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. Ojalá, si se cumple lo que el presidente electo le indicó a la futura titular de esta institución. Nos encontramos el próximo domingo y como siempre, la ley sobre todos. Nadie debajo de ella ni nadie sobre ella. La ley nos hace iguales a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.